hasta 1 Corintios 12:8, aprovechando el tiempo precisamente para estudiar acerca de este tema. Muy bien, 1 Corintios 12:8, por favor. ¿Me pueden ayudar a dar lectura? Muy bien. Bueno, aquí hay mención de dos dones en particular, y el primero de ellos, lo vimos la vez pasada. Hoy nos vamos a enfocar precisamente en este segundo don, ¿verdad? El don de ciencia, que también es entregado por el Espíritu Santo, pero el don de ciencia realmente es el don, perdón, que vimos, ando confundido, es el número 5. Vamos a comenzar con el 5. Vimos el de sabiduría, vamos a comenzar con el don de ciencia. Así que hablar de este don realmente es la capacidad de entender los hechos sobre un tema de manera particular o muy puntual, y es un don que en aquel entonces, cuando Dios permitió que los dones milagrosos fungieran, fuera también este don un don especial, porque era dar conocimiento sin un previo estudio. Eso es básicamente el don en una forma milagrosa. En la actualidad, realmente este don tiene esa inclinación de darnos a cada uno de nosotros esa capacidad de comprender las cosas desde un tema muy estudiado, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Es erudición en una manera práctica, y la erudición realmente es el conocimiento profundo de algo, de alguna materia en particular. Ahora, hay gente que pasa la vida estudiando. A mí me sorprende esa gente, ¿verdad? Que tiene una carrera, una licenciatura, un doctorado, otro doctorado, otra carrera, y uno dice, wow, ¿verdad? Pero aquí el problema es que cuando hay tanto conocimiento, a veces no hay sabiduría. Eso tenemos que llevarlo a la práctica, pero tenemos realmente esta necesidad de poder ver este don de acuerdo a la parte espiritual que edifica. Y ahí es donde cada uno de nosotros necesitamos realmente reconocer cuál es la función de este don en la vida espiritual de la iglesia. Así que este don, de manera muy general, está obviamente diseñado para que también edifique a la iglesia, y que de manera particular quien lo posee pueda contribuir de manera puntual a la edificación de la iglesia, como algo como una herramienta muy práctica, dando a conocer precisamente todo lo que se tiene que saber de un tema en particular, ¿verdad? En ocasiones la gente, insisto, que tiene más conocimiento, tiene menos sabiduría. Yo estaba pensando y dije, ¿quién podré poner el ejemplo? ¿Cómo presentan a Albert Einstein? ¿Cómo lo imagina? Yo nada más tengo una foto de él en mente cuando se refieren a Albert Einstein, y creo que siempre lo retratan de esa manera, pero siempre lo pasan así con su aspecto, ¿cómo se llama? Físico externo, lo pasan así de corbata, bien paradito, bien peinado, ¿lo pasan así? No, normalmente lo pasan así todo despeinado, la camisa así como bata de trabajo. Esa es la imagen que tenemos de Albert Einstein, pero sin embargo es una de las mentes más brillantes que hemos visto en relación al conocimiento, a la ciencia, a los inventos, a los descubrimientos. Pero realmente podemos ver en un modelo de esa persona que ha dado su vida a entender muchas cosas sobre muchos temas, ¿verdad? Pero esa es la parte que puede retratar el don del conocimiento cuando hablamos de entender un tema a profundidad. Y es aquí donde cada uno de nosotros, cuando lo trasladamos al área espiritual, Dios también dio este don en un inicio, precisamente para que se comunicaran verdades profundas
que la gente no podía entender en ese momento porque no había estudiado teología, ¿verdad? No había esa materia en particular de la exégesis. Y eso simplemente es tomar un pasaje, escudriñarlo, ver realmente el contexto donde está y ir desmenuzándolo del centro hacia afuera y después obviamente verter un punto conciso sobre el tema, ¿verdad? Hoy hay gente que toma un solo texto, lo saca literalmente y dice, esto es lo que quiere decir. Eso no es lo que quiere decir. Se necesita un estudio profundo de la Escritura para saber qué es lo que quiso decir. Y es tan importante que comprendamos porque es el mensaje de Dios, no es el mensaje de cualquier persona. Y ahí es donde cada uno de nosotros tiene que hacer ese gran esfuerzo de poder realmente contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. De tal manera que la ciencia es el conocimiento académico. La sabiduría es una aplicación práctica del conocimiento, pero van de la mano. No podemos separar o no debiéramos separar la sabiduría del conocimiento, porque si somos sabios, quiere decir que hemos aprendido algo de este don de ciencia o del conocimiento y lo hemos llevado a la práctica. Pero en ocasiones quien tiene este don, insisto, el don de conocimiento, parece que es menos sabio. Mas, sin embargo, este don también es requerido, es necesario en la iglesia para nuestra propia edificación. Ahora, este don es producto no solo de un coeficiente intelectual elevado, ¿verdad? No es de un IQ sobresaliente. Hay veces que la gente tiene esa capacidad, ¿verdad? De aprender, de memorizar, no sé cuánto es el IQ más elevado que pudieran medirse, pero hay veces que esas personas saben todo, pero son completamente inútiles. ¿Por qué? Porque no son sabias, no llevan ese conocimiento a un terreno práctico. Y ahí es donde necesitamos tener un equilibrio para poder realmente comprender cómo es que la Escritura nos va a ser benéfica a todos y cada uno de nosotros. Proverbios 2:6, por favor, y veamos realmente de una manera más práctica lo que Dios nos está enseñando acerca de este don. Proverbios 2:6. ¿Estamos ahí? ¿Me ayudan, por favor? Entonces, de Jehová o de Dios es la sabiduría, pero también es la inteligencia y el conocimiento. Ahora, el conocimiento es precisamente esa parte que nos ha llevado un tiempo a reflexionar acerca del tema y que al final de cuentas produce en nosotros una transformación. Y aquí es donde esta parte que Dios nos ha dejado en su palabra, realmente si nos diéramos ese tiempo de estudiarla de continuo, meticulosamente, la verdad es que habría menos problemas en nuestra propia vida. Seríamos más sabios, conoceríamos de manera más especial a Dios. A veces Dios nos da nos da una instrucción y a veces nosotros nos rehusamos a esa instrucción. No sabemos realmente lo que hay detrás de esa instrucción. Es un ejemplo, ¿verdad? Dios le dice a Moisés, marcha mar adentro. Y el mar obviamente todavía estaba todavía estaba cerrado, ¿verdad? Pero más sin embargo Dios le dijo, marcha mar adentro. Y Moisés tuvo que romper con ese miedo, con ese qué pasará, no sé, ¿verdad? Y empezar a caminar. Y fue hasta que cuando entró el arca, el mar se dividió y ahí es donde realmente Moisés pudo entender el propósito. Y a veces eso es lo que pasa en nuestra vida. Nosotros queremos una explicación clara, detenida, de por qué tengo que caminar hacia el mar y si la ropa se va a mojar y si qué va a pasar después, cuánto tiempo va a permanecer abierto el mar. A veces somos así los seres humanos. Pero cuando nos damos ese tiempo de profundizar en el conocimiento de nuestro Dios, realmente nos vamos a llevar una grata sorpresa porque actuaríamos con plena certidumbre de nuestra fe, como en el caso de José, sin tener una explicación, sin tener una razón de por qué sus hermanos lo habían vendido, por qué tenía que llegar como esclavo, por qué tenía que sufrir un encarcelamiento por algo que él no había hecho. Si nos ponemos a cuestionar la soberanía de Dios,
no vamos a poder entender por completo lo que Él quiere hacer. Y hablar precisamente de este don de conocimiento no es precisamente algo que nos produzca una satisfacción con una herramienta clara de entendimiento del antes, después y el futuro, sino que simple y sencillamente es algo tan importante. Ahora, en un sentido general, el don de ciencia fue atribuido o otorgado por el Espíritu Santo en un inicio para comunicar verdades profundas, para poder hablar de temas apocalípticos, digámoslo de esa manera, ¿verdad? Cosas que todavía no se entendían. Aún algunos profetas escribieron sin entender lo que habría de pasar y lo plasmaron como está, ¿verdad? Y los profetas no entendieron. Y la Escritura dice que esas cosas se escribieron para nosotros. Ellos en ese momento no lo entendían, no lo comprendían. Pero más sin embargo, Dios les reveló, Dios les dio ese conocimiento para comprender algunas verdades profundas de la Escritura. Ahora, en un sentido personal para cada uno de nosotros, todos somos responsables de estudiar la palabra de Dios y necesitamos, como la Escritura lo dice en 2 Timoteo 2:15, todos y cada uno de nosotros. Esta no es una responsabilidad de algunos. Todos nosotros necesitamos ser aprobados de parte de Dios. ¿Y eso qué representa? Necesitamos realmente un estudio sistemático de la palabra de Dios. Y esta porción de 2 Timoteo realmente nos recuerda esta porción. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y ahí es donde nosotros mismos tenemos que cuidar precisamente el uso adecuado de la palabra de Dios. No podemos sacar un pasaje y obviamente expresarlo como nosotros pensamos que debe ser interpretado. No es así la palabra de Dios. La palabra de Dios es para darnos elementos consistentes de ayuda espiritual y todos y cada uno de nosotros necesitamos ser aprobados. Entonces, en un sentido general, todos somos responsables por estudiar la palabra de Dios. Ahora, necesitamos crecer en el conocimiento. Fíjense bien lo que enseña 1 Corintios 1. 1 Corintios 1, versículo 5. Pablo, señalando las deficiencias espirituales de los corintios, también hace hincapié en el tema del conocimiento, de la ciencia. Y el capítulo 1, versículo 5, dice lo siguiente. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí está ese don. Ahora el versículo 30, si me ayudan, por favor. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Sabiduría. Dicho de otra manera, a través de conocer más a Cristo, nosotros realmente podemos comprender de manera más profunda lo que Dios quiere compartir con nosotros, y es precisamente conocerle más a Él, crecer en el conocimiento del Señor Jesucristo y de las cosas que Él tiene planeadas para cada uno de nosotros. Colosenses 1, vamos a estar 1, versículo 10. Colosenses 1, versículo 10 dice lo siguiente: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, creciendo en el conocimiento de Dios. Entonces Pablo también está haciendo una referencia de gran importancia, porque todos nosotros necesitamos crecer en el conocimiento de nuestro Dios. A veces no entendemos porque no nos hemos tomado ese tiempo de estudiar, meditar y reflexionar en los atributos de Dios. Él es omnisciente, Él es omnipotente,
Y cuando nosotros pasamos de largo esa palabra y simplemente la aprendemos, el significado de lo que es realmente la omnipresencia, Dios está en todo lugar, entonces tendríamos realmente una profunda necesidad de conocer más a Dios en esa intimidad, porque sabríamos realmente que Dios está en todos lados y en nuestra propia vida. Sin embargo, a veces nos sentimos rebasados por las circunstancias y olvidamos que Dios está en todos lados, que puede estar a nuestro alrededor o junto a nosotros, y eso lo pasamos de largo y empezamos a desvanecer nuestro pensamiento acerca de esa verdad, y obviamente terminamos pensando que Dios nos ha abandonado, que no está con nosotros, que ¿dónde estará Dios en este momento? La realidad es que necesitamos pensar más, conocer más a Dios para saber realmente a qué se refiere cada atribución, cada atributo, cada nombre que se le da a Dios. Primera Timoteo 2:4, por favor. Primera a Timoteo 2:4, dice la escritura, por favor, todos. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Así que Dios no quiere personas que no tengamos la capacidad de pensar. Dios no quiere personas que no conozcamos realmente lo que las riquezas de la Escritura tienen para nosotros, sino que al contrario, Él tiene la necesidad de que nosotros entremos en esa dinámica y que conozcamos más a Dios de manera profunda, de manera personal, de manera íntima, algo tan especial que solamente se puede hacer realidad cuando nosotros estamos realmente buscando conocer más a Dios de manera personal, cada uno de nosotros. Aunque sea pleonasmo, es tan importante recalcarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque entre más conozcamos a Dios, más seguros estamos de lo que Él quiere con nosotros. Y ahí es donde esto cobra sentido para todos y cada uno de nosotros. Ahora déjeme señalar lo siguiente: si todos somos responsables de conocimiento, no todos tenemos el don. Pero quien tiene el don del conocimiento, el don de ciencia, realmente es una persona que debe profundizar de manera excelsa, digámoslo así, hablando de la necesidad de un tema en particular. Y es tan importante que esa persona que tiene el don realmente se dedique por completo a hacer ese trabajo. Y la verdad es que gracias a Dios, porque ha habido hombres con esa capacidad que se pasan su vida estudiando, reflexionando, escribiendo, comentarios bíblicos, hablando de manera profunda acerca de un tema. Y la verdad es que esa gente pues vale la pena en el sentido que se dedique a eso, ¿verdad? Hay volúmenes tremendos cuando hablamos de de Apocalipsis, ¿verdad? Que es uno de las cartas más grandes y más profundas en tema, ¿verdad? Y hay volúmenes tremendos. Usted puede encontrar cantidad de volúmenes que se han escrito acerca de Apocalipsis, pero esa gente que tiene ese don ha retribuido a Dios esa capacidad de poder reflexionar acerca del tema y escribir y darnos una idea, a hablar profundamente del tema, porque de eso se trata quien tiene el don. Ahora, este don, en un sentido práctico, realmente tiene una gran demanda de dar a conocer realmente verdades profundas en un terreno práctico. Y aquí es donde todos necesitamos conocer más a Dios de manera personal, pero si bien quien tiene este don del conocimiento tiene que sobresalir sobre el cuerpo para poder edificar a la iglesia. Y este don obviamente dará esa fortaleza a la iglesia, contribuirá de manera especial para que cada uno de nosotros podamos entender de manera práctica, de manera más sencilla, el hecho de algún tema que no comprendamos de manera individual, ¿verdad? Colosenses 2:3, por favor. Colosenses 2:3. Ayúdenme a dar lectura. Dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Ahora, en Dios están escondidos precisamente los tesoros de sabiduría
y del conocimiento. Y necesitamos nosotros vaciar nuestra mente cuando se llena de tantas cosas que realmente no tienen punto de partida ni edificación, y tenemos que vaciarla, tenemos que llenar solamente de las cosas correctas. ¿De qué le sirve a usted profundizar en temas tan triviales? Pablo exhorta a Timoteo que deje las fábulas, que deje las genealogías interminables, ¿verdad? Porque a veces parece que eso es lo que queremos escuchar. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina, verdad? Y ahí están discutiendo, no, si hubiera sido la gallina, hubiera pasado esto, ¿verdad? Tuvo que haber un producto de dónde salió y es el huevo. Y ahí está entonces las genealogías interminables. Parece ridículo, pero a veces la gente gasta más tiempo en eso que en darle la honra y gloria a nuestro Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que cambiar la historia, nuestra propia historia. Y un cuerpo lleno del conocimiento divino está preparado para poder enfrentar retos, llevar a cabo pues cualquier cosa que se proponga, estar receptivos para la bendición de nuestro Dios, porque de eso se trata. Recuerden cuando Pablo y los apóstoles estaban predicando por todos los lugares, llegaron a un cierto lugar y ahí cuando estaban compartiéndoles las cosas que estaban escritas en el Antiguo Testamento acerca del Mesías, estos hombres fueron y empezaron a escudriñar las Escrituras para darse cuenta que lo que estaban hablando era correcto y que en Cristo se estaban cumpliendo. Y ese es realmente el don, cuando hay necesidad de conocer a Dios de manera profunda. Ahora, todos, insisto, todos tenemos la responsabilidad de conocer más profundamente a Dios, todos. Pero quien tiene el don tiene que sobresalir, tiene que resaltar en el cuerpo para edificar a todo el cuerpo por completo. Porque hay temas, obviamente, que se necesita un estudio profundo para poder comprender realmente qué es lo que está diciendo la Escritura, y ahí es donde usted y yo tenemos que vertir nuestro corazón en el estudio del conocimiento de cada una de las verdades divinas. Ahora quiero entrar en este otro don también, avanzar hasta este otro don. Tenemos tiempo, porque este don también nos va a ayudar precisamente a entender y dejar para el siguiente domingo otros dones que son también muy importantes. Ahora, este don es el don del discernimiento de espíritus. Déjeme trasladarlo a algo más fácil de comprender. La capacidad de saber si es de origen divino o si es de origen satánico. Eso es todo el asunto. Ahora, ¿por qué? Porque la iglesia en aquel entonces estaba siendo merodeada por gente que estaba engañando, gente que estaba compartiendo mentiras. Y la iglesia necesita la protección, de tal manera que Dios permitió que algunos hombres pudieran tener este don y que con ello protegieran a la iglesia para que la iglesia no se viera envuelta en situaciones completamente que la apartarían de la verdad de la Escritura. En Mateo 16, versículo 23 al 24, Cristo le dice a Pedro: apártate de mí, Satanás. Y Pedro le había dicho al Señor Jesucristo que en ninguna manera esto te acontezca. Es lo único que le había dicho. Pero en ese momento no eran palabras que le estuvieran dando fortaleza al Señor Jesucristo. Cristo estaba diciendo que estaba a punto de ir a la cruz y morir por ellos. Y Pedro fue lo que le dijo, ¿verdad? Y ahora cuando Cristo señaló eso a la vida de Pedro, precisamente le estaba diciendo: Pedro, esto no es de origen divino, sino que es una alusión a tu antiguo yo, a algo que te quieres negar por completo. Y ahí es donde definitivamente Pedro tuvo que enfrentar esta verdad cuando nosotros no tenemos esta capacidad, ¿verdad? Mas, sin embargo, Dios también le dio a Pedro este don y lo podemos ver cómo él reacciona ahí en Hechos, sin que nadie le hubiera dicho nada acerca de Ananías y Zafira. Pedro tenía este don, el don del discernimiento, la capacidad de saber cuando era algo de origen divino o cuando algo era de origen diferente, de origen
satánico. Ahora existe una oposición continua y eso tenemos que entenderlo. Existe hasta el día de hoy una oposición continua del enemigo, de Satanás para todos los creyentes. Ese es el trabajo que realiza, mantener o dirigir un reino de oposición a la iglesia por completo, de tal manera que este don necesita estar vigente en la actualidad para poder saber a qué nos enfrentamos. Ahora, insisto, no todos tenemos este don. Mas, sin embargo, todos somos responsables de discernir y saber cuál es lo correcto y cuál es una mentira, cuál es lo correcto que viene de parte de Dios y cuál es aquel engaño que quiere, obviamente, el enemigo introducir en nuestra propia vida. Y ahí es donde nosotros necesitamos tener esa capacidad de identificar lo correcto o lo que no es correcto a la luz de la palabra de nuestro Dios. Ahora, en ese sentido, todos debemos discernir. Fíjense bien lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 11. Y ya me lo tendría que decir de memoria el grupo de lunes, ¿verdad? Porque han estado leyendo Juan una y otra vez, ¿verdad? Así que les vamos a dar oportunidad. ¿Quién quiere decirlo? ¿Nadie? Bueno, yo voy a preguntar entonces. Ayúdenme a leerlo, por favor. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ahí está el dilema y ahí es la necesidad que todos necesitamos discernir. Ahora, hay mucha gente que sabe el poder y la fuerza que tienen las mentiras y están obviamente buscando simple y sencillamente cómo engatusar, cómo engañar a las personas, de tal manera que nosotros necesitamos obviamente ser capaces de discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Y es esta apelación divina o esta necesidad que se nos plantea para que cada uno de nosotros realmente podamos aprender a discernir o a diferenciar, ¿verdad? Saber la diferencia y que esto obviamente no nos cause ningún problema en nuestra propia vida. Ahora, todo creyente debe ser sensible o debe estar sensible a saber realmente cuál es la parte divina o cuál es la parte que no es de parte de Dios. Ahora, hay una atribución que Santiago habla acerca de Dios. Todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es lo que Santiago atribuye a Dios y esa es una verdad. Pero cuando la gente viene con una situación que en la Biblia no es correcta, simple y sencillamente no podemos nosotros permitir que eso suceda. Es triste ver cómo muchas personas en la actualidad se dicen tener el don del apostolado con A mayúscula y llegan a una iglesia y dicen tal instrucción y la iglesia en ese momento obedece. O se levanta alguien que dice tener revelación nueva, ¿verdad? Y la gente le obedece. Eso es triste en la actualidad, porque muchas de esas cosas que la gente dice son completamente fuera de la realidad, si no es que en la totalidad, porque no hay una revelación nueva, sino que la realidad es que nosotros mismos nos hemos apartado de la verdad y no le damos el énfasis a la escritura que necesita para poder obviamente apegarnos a la misma. Así que de esa manera general, todos tenemos la capacidad o deberíamos tener la capacidad de discernir. Ahora, vamos hasta este último punto. Dios ha dado el don para la salud espiritual del cuerpo. Ahora, esto significa que algunos en el cuerpo fueron dotados por Dios para que puedan cuidar de la salud espiritual del cuerpo y con ello el cuerpo no sea engañado por las artimañas del error. Ahora, fíjense bien, vamos hasta Efesios 4, por favor, y veámoslo. Efesios 4, versículo 14 al 16, dice la escritura, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de ¿quién? De hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. De tal manera que hoy la mente corrupta de algunos hombres ha creado toda clase de religiones para satisfacer realmente lo que el ser humano está buscando. Hoy hay gente que no le gusta que le hablen de la homosexualidad, así que va a un lugar donde sí les permitan hablar y vivir de esa manera. Hay gente que va a un lugar donde haya un matriarcado, ¿verdad? Donde la pastora sea la empoderada en esa iglesia y que la gente pueda seguir a esa mujer líder, entre comillas, un líder equivocado de parte de Dios, porque la Escritura dice claramente que la mujer calle en la iglesia y no está menospreciando a las mujeres, porque se trata de un rol que Dios ha dado, pero hoy hay un montón de hombres que con astucia han levantado un montón de artimañas para que la gente caiga seducida por esa situación y obviamente viva de manera equivocada. Y ahí es donde ustedes y cada uno de nosotros tenemos que apegarnos al plan divino. Tenemos que realmente reconocer cuál es el don que Dios nos ha dado para verlo en función de cómo es que tiene que contribuir a la ¿cómo se llama? A la edificación del cuerpo de Cristo. Y lo dice muy claro la Escritura. Todo don tiene que ser usado en el beneficio de la iglesia. Todo don tiene que contribuir al crecimiento espiritual de la iglesia. Pero es aquí donde todos y cada uno de nosotros, si bien tenemos la responsabilidad de tomar buenas decisiones a partir de que sepamos cuál es lo correcto de lo incorrecto, pero también por otro lado, si no tenemos ese don de manera divina, entregado por el Espíritu Santo, bueno, tenemos que buscar, tenemos que estudiar en la palabra de Dios cuál es la verdad. Ahora, dice aquí, siguiendo la verdad en amor. Ahora, ¿quién es la verdad? Cristo dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Cristo es la verdad. Cristo es el camino. Cristo es precisamente el que nos va a dar precisamente la respuesta que necesitamos cuando estamos buscando realmente engrandecer el reino de nuestro Dios. Y ahí es donde ustedes y yo tenemos que apegarnos al plan de nuestro Dios. Si bien los dones milagrosos ya no están vigentes, sí, los dones espirituales que edifican, sí nosotros nos apegamos a la Escritura y obviamente descubrimos nuestro don y lo usamos para beneficio precisamente de la iglesia. Así que vamos a dejar el tema hasta aquí. Quiero dejar obviamente abierto el tema, todavía nos faltan bastantes dones que estudiar, pero necesitamos conectarlos precisamente con nuestra propia vida. ¿Qué le parece si puestos en pie oramos a nuestro Dios y todos los que están conectando, que también podamos reflexionar acerca de este don? Del uso y obviamente de la responsabilidad también que tenemos de ponerlo al servicio de nuestro Dios. Con ojos cerrados, Padre, hoy agradecemos la oportunidad y el privilegio, Padre, de volver a abrir tu palabra y escudriñar en ella la verdad que existe en cada uno de estos temas, Señor. Necesitamos nosotros descubrir realmente cuáles son los dones espirituales que tú nos has entregado, Padre, para edificar a esta tu iglesia.